Muy buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien. Ahora vamos a arrancar el desarrollo de nuestro contenido programático de la materia Contabilidad de Gestión 1. Tiene en la unidad número 1, dentro de la introducción, contenido de la Contabilidad de Gestión 1, y nos pide hablar en nuestro programa sobre la gestión de empresas. ¿Qué es la gestión de empresa? También conocido como management. Comprende la realización de un conjunto de actividades. Esas actividades tienen que estar planificadas y coordinadas, dirigidas para llevar a buen término una determinada empresa. Para eso debe hacer uso de los recursos disponibles de la empresa de la manera más eficiente posible. En términos generales, podríamos definir una empresa como un emprendimiento. Y en términos de contabilidad pura, podemos definir a una empresa como una sociedad mercantil. De una u otra manera, la empresa es la misión que debe cumplir una organización para tratar de satisfacer las expectativas de todos sus constituyentes. Y cuando hablamos de constituyentes, nos estamos refiriendo a los individuos o grupos que están involucrados o interesados en el resultado exitoso de la empresa. De una u otra manera, independientemente que en términos generales definamos a la contabilidad, a la empresa como un emprendimiento, y en términos contables la definimos como una sociedad mercantil, ambas definiciones nos resultan de utilidad. La empresa como emprendimiento y la empresa como sociedad mercantil, ya que para llevar a término una empresa se necesita de una organización cuyo soporte legal siempre es la sociedad mercantil. Ahora vamos a definir un poquitito lo que es una organización. Una organización es un conjunto de personas, equipos y capital con que cuenta la estructura empresarial. Todos ellos están dispuestos para llevar a cabo una empresa, o sea que una misión. La razón de ser de toda empresa o de toda organización es su misión. Esta misión tiene que estar claramente definida, comprendida y adoptada por todos sus constituyentes. ¿Cuál es el objetivo primordial de la gestión de las empresas? Alcanzar siempre el éxito de la organización a través del cumplimiento de su misión. ¿Qué es lo que busca con este logro? Satisfacer las expectativas de sus constituyentes, que están reflejadas siempre dentro de los objetivos de la organización. Para ello tiene que utilizar en el proceso el mínimo de recursos posible, optimizar esos recursos de una manera a lograr el objetivo primordial de la gestión de empresa o el éxito de la organización. Estos objetivos de la organización tienen que estar siempre tienen que reflejar las expectativas o las aspiraciones de las personas o todos los constituyentes de la empresa. La empresa en sí siempre va a buscar lograr beneficios para sus constituyentes. Estos beneficios pueden ser tanto tangibles como intangibles, pueden ser beneficios económicos y sociales para cualquiera o todos sus constituyentes. Y aquí vamos a definir un poquitito y vamos a hacer una distinción entre las empresas con fines de lucro y las empresas sin fines de lucro. Dentro de las empresas con fines de lucro, la misión de ella o de la organización y de la gestión siempre va a estar centrada en la obtención de beneficios para los empresarios, accionistas o propietarios. Siempre ellos pretenden obtener el máximo rendimiento de su inversión.
procurando dentro de todo ese proceso de la obtención de beneficios que también otras personas o otros constituyentes de la empresa sean beneficiados también. En las empresas sin fines de lucro, el beneficio va a ser para la comunidad, no para los empresarios, los accionistas o los propietarios, como sucede con las empresas con fines de lucro. Repito, empresas sin fines de lucro, entonces su beneficio siempre va a estar direccionado a toda la comunidad en forma general, sin que ello signifique que su gestión no deba ser eficaz y eficiente en el uso de los recursos. También las empresas sin fines de lucro tratan de obtener de la comunidad en general el máximo provecho o de las empresas, porque de otra manera van a perder el fondo que las constituye y no van a poder cumplir la misión que tienen dentro de su estructura. ¿Cuáles son los grupos que están involucrados en la empresa? Aquí yo les propuse un resumen para que ustedes puedan ver. Cuando hablamos de grupos involucrados nos estamos refiriendo a los constituyentes, que pueden ser, en primer lugar, los propietarios, empleados, proveedores, la comunidad y los clientes. Entonces, cuando hablamos de grupos involucrados nos estamos refiriendo a estos 5 grupos de participantes. Hay varios grupos de personas que están interesadas en el éxito de la empresa, que de la misma manera, ojo, que van a realizar sus aportes, también esos grupos, esas personas desean participar de los beneficios que la empresa va a generar. Ellos, como aportan, también tienen derechos a que sus aspiraciones se encuentren reflejadas dentro de los objetivos de la empresa. En el caso de, hablamos de beneficios económicos, nos estamos refiriendo a una empresa con fin de lucro. Cuando hablamos de beneficio social para la sociedad en general, nos estamos refiriendo a una empresa sin fines de lucro. Eso es muy importante que podamos ir distinguiendo. En la mayoría de las organizaciones hay 5 grupos, como ya les decía, que son los propietarios, los empleados, la comunidad, los clientes y los proveedores. Dentro de estos grupos de individuos involucrados en la empresa, se los conoce como stakeholders o constituyentes. Tienen ellos cada uno sus propios intereses y sus aspiraciones a la empresa. Ellos también realizan sus respectivos aportes para el logro de la misión de la empresa. Y aquí vamos a hablar un poquitito del primer constituyente o del primer grupo involucrado, que son los propietarios, que en ciertas sociedades o ciertos tipos de sociedades se los llaman como accionistas. En el caso de una empresa con fines de lucro y los patrocinadores o benefactores en una empresa sin fines de lucro, como podríamos mencionar dentro de empresas sin fines de lucro, una entidad de caridad, una fundación o una organización del Estado, siempre van a aportar el capital que la empresa va a necesitar para su funcionamiento, independientemente, repito, sea una empresa con fines de lucro, una empresa sin fines de lucro o una organización del Estado, siempre van a necesitar el aporte de capital para que esa empresa o esa institución funcione correctamente o pueda cumplir sus fines. Los propietarios, en el caso de una empresa con fines de lucro, siempre van a buscar tener beneficios de su aporte de capital. Y esos beneficios para los propietarios accionistas son conocidos como dividendos o utilidades. Esas ganancias que van a recibir como retorno de la inversión por el riesgo asumido se llama dividendos. Aquí el propietario siempre tiene que evaluar si un retorno, un porcentaje de retorno anual sobre la inversión es suficiente, considerando con el riesgo que él está corriendo al invertir dentro de esa institución o de esa empresa. Entonces, cuando hablamos de empresas con fines de lucro, siempre buscan obtener beneficios a cambio de su aporte de capital. Esos beneficios son conocidos como dividendos. ¿Y qué es el dividendo? El retorno de la inversión que un accionista o un propietario está
invirtiendo dentro de la empresa para poder tener un margen de utilidad. El equivalente de los propietarios de las empresas con fines de lucro lo constituyen los patrocinadores o benefactores dentro de las empresas sin fines de lucro, quienes van a donar su dinero, van a donar su tiempo, van a donar su esfuerzo para la consecución de un beneficio social. Acuérdense que cuando estamos hablando de empresas sin fines de lucro, no es aquella que busca obtener una ganancia económica, sino ya busca obtener un bien de la comunidad o de la sociedad en forma genérica. Hay patrocinadores o benefactores que dan dinero para esas empresas sin fines de lucro. Otros de repente no dan dinero, pero aportan su tiempo y esfuerzo para la consecución de un beneficio social. Ahora, ¿qué pasa con las organizaciones del Estado? En ella, el equivalente más cercano a los propietarios siempre van a constituir las autoridades legislativas, que son los representantes directos del pueblo, son los que van a autorizar los gastos de estas instituciones, o sea que los gastos de las instituciones del Estado. Ahora, los patrocinadores dentro de las empresas sin fines de lucro y los legisladores en las instituciones estatales siempre van a aspirar a que la organización utilice los fondos cuyo aporte ellos realizan, sean de manera directa o indirecta, para el logro de sus objetivos establecidos. Acuérdense que cuando hablamos de empresas sin fines de lucro tienen dinero, ¿sí? Tiempo, esfuerzo. Entonces eso se puede realizar de manera directa, de manera indirecta. ¿Cuál es el objetivo? Siempre conseguir un beneficio social. Todas estas expectativas tienen que estar enmarcadas de alguna manera. Las actividades de este tipo de organización que tienen que estar enmarcadas dentro de los objetivos de las empresas. El segundo benefactor o el que está interesado, el que forma parte de las empresas, son los empleados o los funcionarios de la misma. Ellos forman parte de un grupo muy importante de constituyentes dentro de la empresa. ¿Por qué es muy importante? Porque ellos siempre van a dedicar a las empresas sus conocimientos por un lado, por otro lado su tiempo y su esfuerzo. ¿Por qué hacen eso? Porque están colaborando a la contribución, o sea que están colaborando al éxito de la empresa. Pero ellos reciben algo a cambio, siempre van a aspirar un reconocimiento, van a aspirar a tener una buena remuneración, un buen salario, una estabilidad laboral y un ambiente adecuado de trabajo. Entonces, los empleados son el segundo grupo de constituyentes dentro de una empresa. El tercer grupo está conformado por los proveedores, que son o quienes son los proveedores, son aquellas empresas o instituciones o personas que abastecen de mercaderías o prestan servicios a la empresa. Siempre va a estar a cambio de dos cosas. En primer lugar, a cambio de dinero en pago por sus productos y o servicios, y en segundo lugar, a cambio de una relación estable con sus clientes, en este caso como ellos son proveedores. Los proveedores en ciertos países muy desarrollados son considerados como socios de la empresa. ¿Por qué son considerados como socios? Porque tanto ellos como los propietarios van a aportar parte de la inversión de la empresa, y ellos también están interesados en el éxito de la empresa. Si la empresa tiene éxito, ellos también como proveedores van a tener éxito. Entonces están bastante interesados en el éxito de la empresa, a quienes ellos les van a proveer, ya sea de mercaderías o una prestación de servicios. El otro grupo de constituyentes de las empresas está conformada por la comunidad. ¿Qué pasa o por qué decimos que esta comunidad forma parte de constituyente de las empresas? Porque va a garantizar a la empresa un espacio y protección para que ella pueda lograr sus objetivos. ¿Y qué es lo que la comunidad exige a cambio a las empresas? Va a requerir
que la empresa cumpla con las leyes y las normas, que actúe de manera ética, de manera progresista y socialmente responsable. También la comunidad requiere a la empresa que proteja el medio ambiente y también que realice una contribución social. Entonces, la comunidad. Por otro lado están los clientes y este es un constituyente muy importante dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque constituyen la razón fundamental de ser de la empresa. Si no existe cliente, no existe empresa, independientemente ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Todas las organizaciones realizan actividades siempre con el objetivo de satisfacer los requerimientos de sus clientes. Por eso es importante o conveniente evaluar las actividades que realizan las organizaciones desde el punto de vista del cliente o desde la óptica del cliente. ¿Qué hacen los clientes? Entregan dinero o mercadería a la empresa a cambio de los productos o servicios de calidad y una adecuada relación costo-beneficio. Yo diría que lo más importante dentro de los grupos o los constituyentes de la empresa son los clientes, porque son la razón fundamental de ser de la empresa. Siempre la empresa, repito, tiene que realizar sus actividades para satisfacer los requerimientos de sus clientes. La empresa siempre tiene que evaluar sus actividades desde la óptica del cliente para que sea una empresa exitosa. Y aquí tenemos un gráfico resumen de los constituyentes o grupos involucrados en la empresa, sus respectivos aportes y expectativas. Como ya les dije, el primer grupo está conformado por los propietarios o accionistas, segundo empleados, tercero proveedores, cuarto comunidad y quinto son los clientes. ¿Qué es lo que aportan los propietarios? Van a aportar a la empresa capital, esfuerzo y tiempo. ¿Qué aportan los empleados? Esfuerzo, tiempo y conocimiento a la empresa. Los proveedores aportan mercadería, que es algo tangible que podemos ver, podemos tocar, por ejemplo, como este aparato celular. Y servicios. Servicios es algo intangible que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí existen empresas que son prestadores de servicios. La comunidad, que aporta para la empresa un espacio y protección para que ella pueda continuar con su trabajo. Y el cliente, que da a la empresa, aporta dinero y o mercaderías. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tienen los propietarios? A cambio de ese capital, de ese esfuerzo y de ese tiempo, recibir un retorno sobre esa inversión llamado dividendo o utilidad o ganancia. Esa es la expectativa de los propietarios o accionistas. El empleado, que busca o qué expectativa tiene a cambio de lo que él está aportando a la empresa, esfuerzo, tiempo y conocimiento. Él aspira un reconocimiento, aspira un buen salario, una buena remuneración, estabilidad y buenas condiciones dentro del trabajo. ¿Qué expectativa tiene el proveedor que provee mercaderías o servicios a la empresa? En primer lugar, ojo, tiene un dinero que recibir a cambio de esa provisión de mercaderías o servicios, y también espera tener una relación estable con su cliente en este caso. La expectativa que tiene la comunidad a cambio del espacio y la protección que le da a la empresa es que la empresa pueda cumplir las leyes y una contribución social. La expectativa del cliente, que da a la empresa o aporta dinero, mercadería. ¿Qué expectativa tiene? Una buena calidad en cuanto a las mercaderías y o servicios, y también una buena relación entre los costos y los beneficios. ¿Qué tal estamos hasta aquí? ¿Me están comprendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran aportar? Hasta ahora está muy bien, profe.
Perfecto. ¿Seguimos? ¿No hay alguna duda entre una empresa con fines de lucro, una empresa sin fines de lucro, el Estado? ¿Ya podemos distinguir? A ver, ¿no hay dudas? Sí, profe, se puede distinguir. Ok, continuamos entonces. Vamos a hablar, estamos siguiendo nuestro programa, ¿sí? Funciones de la gestión de empresas y dentro de esta función nos pide específicamente hablar del rol de la contabilidad de gestión. Estamos hablando de una buena gestión de empresa, es aquella que logra siempre, siempre que la organización cumpla con la misión y los objetivos que se había propuesto de una manera efectiva y eficiente, con precisión y con un óptimo aprovechamiento de todos los recursos que tenga. Acuérdense que cuando hablamos de recursos estamos hablando en una empresa de los recursos económicos, estamos hablando de recursos económicos, recursos humanos y recursos materiales, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes recuerden. Aquí tenemos personas, equipo y capital. Son los recursos con que cuenta la organización. Entonces, siempre, siempre el rol de la contabilidad de gestión es que se logre una un buen aprovechamiento de esos recursos para poder cumplir con la misión y los objetivos que la empresa se propone. También para cumplir con los objetivos de la empresa, la gestión que lleva a cabo las funciones de planificación, coordinación, toma de decisión y control debe ser siempre, siempre direccionada a la misión y a los objetivos que la empresa se propone a priori o de antemano. O sea que, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? Y les pongo un sencillo ejemplo a ustedes que son estudiantes y nosotros que somos docentes. Antes de empezar una carrera, ustedes se ponen a analizar, primeramente a investigar cuál es la facultad en donde van a estudiar, cuáles son los recursos que están teniendo y luego van a tomar la decisión correcta. Una vez que tomen la decisión, ahí estamos hablando de la misión, donde quieren llegar a ser universitarios, futuros profesionales. El objetivo, ustedes van a ir trazando, bueno, ¿cuál es mi objetivo para el primer semestre, el segundo, tercero, etcétera, etcétera? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Establecer estrategias y planes de acción. Lo mismo sucede dentro de las empresas. Y este proceso de rol o proceso de establecer la misión y objetivos tienen fases. Primeramente, planificar, coordinar, tomar decisiones y al final controlar si esas decisiones que hemos planeado dentro de la misión y los objetivos se cumplen de manera acorde. Y vamos a ver un poquitito la primera función, que es la función de planificación. Se encarga siempre de establecer los objetivos, sea el a largo plazo o a corto plazo, así como trata de diseñar siempre los planes estratégicos y tácticos para cumplir dichos objetivos. Y aquí quiero detenerme un poquitito. Yo sé que ustedes ya son alumnos que están en un curso bastante avanzado, casi terminando la carrera, y es bueno siempre redundar cuando hablamos de objetivos a largo plazo. Son aquellos objetivos que la empresa se va a fijar en un horizonte temporal mayor a 12 meses, más de 12 meses. Entonces, algunas empresas tienen objetivos, por ejemplo, que van a cumplir en 3 años, 4 años, 5 años. Dentro de la gestión se establece un periodo de incubación, lo llaman los grandes estudiosos de la gestión empresarial, un periodo de 3 a 5 años para que una empresa pueda lograr sus objetivos a largo plazo. ¿Y cuáles son otros? O sea que el horizonte temporal de corto plazo va a fijar objetivos dentro de los 12 meses. Por ejemplo, dentro de los 12 meses, ¿cuál va a ser o quiénes van a ser mis proveedores? ¿Qué tipo de materia prima voy a utilizar, por ejemplo, para un proceso fabril?
qué tipo de funcionarios o cómo quiero que sean mis funcionarios dentro de mi empresa. Le voy a prestar un curso de capacitación de 3 meses, 6 meses, 12 meses, o de repente un objetivo a corto plazo es comprar una maquinaria que no denote mucha inversión dentro de un horizonte temporal de 12 meses. Entonces, esos podrían ser ejemplos que se tienen que tomar en cuenta dentro de objetivo a corto plazo. Y el objetivo a largo plazo podrían ser los ejemplos de una construcción de la estructura, un edificio, comprar un camión de gran envergadura, por decirlo, una maquinaria que requiere mayor inversión, etcétera, etcétera, podrían ser objetivos a largo plazo. Todo ello tiene que estar siempre, siempre dentro de los planes estratégicos y tácticos de la empresa. Y esto forma parte de la primera función, que es la función de planificación. Una vez que yo he planificado los objetivos o las metas de la empresa, independientemente sea a corto o largo plazo, se establece la otra función, que es la coordinación, que va a consistir en armonizar o unir esos objetivos de una manera óptima con los recursos que la empresa está teniendo para poder llevar a cabo todos los planes que la empresa se ha establecido dentro de la primera función, que es la función de planificación. Siempre va a buscar esta función de hacer uso eficiente de todos los recursos con que cuenta la empresa. Entonces, la función de coordinación es aquella función que está encargada de armonizar los recursos de la empresa para el logro de los objetivos. Por otro lado, dentro de este tema estamos hablando de otra función, que es la toma de decisiones. Vamos a suponer que en la primera función, que es la función de planificación, se establecieron los objetivos tanto a corto plazo como a largo plazo. Luego se está tratando de ver si se va a cumplir, se puede cumplir, no se está cumpliendo. Estamos hablando de la segunda función, que es la coordinación. Y dentro de la tercera función consiste en elegir un curso de acción dentro de un conjunto de posibles alternativas que tiene la empresa para que pueda lograr los objetivos propuestos. A lo mejor, por darle el ejemplo de vuelta con ustedes que son estudiantes, dijeron, esta materia yo voy a poder aprender dedicándole 2 o 3 horas al día, y a medida que van estudiando se dan cuenta que puede ser menos el tiempo o puede ser más el tiempo que tienen que invertir para que puedan lograr el objetivo, que es aprender y dar un buen examen, y sobre todas las cosas aplicarlo en el día a día. Entonces ahí viene el proceso de toma de decisiones. Lo mismo sucede con nosotros docentes que estamos planeando una prestación de servicio. A veces depende mucho del grupo de alumnos, es receptivo, no es receptivo. Hay algún grupo que necesita más tiempo, más atención, otro grupo que aprende muy rápido y vamos yendo rápido. Igual sucede con las empresas, independientemente sea ya con fines de lucro o sin fines de lucro. Entonces, se establecen los planes, en la primera función se va a coordinar o armonizar, ver la forma de cumplir con esos planes. Luego hay un curso de alternativa, no se dio como hemos planeado, queremos ajustar aquí, ajustar allá. Entonces ahí entra el proceso de toma de decisiones, que es la elección de un curso de acción. Y por último, dentro de este tema estamos hablando del control. Una vez que yo he establecido los objetivos, las metas, ya tomé las decisiones correctas aparentemente a mi criterio, pero yo tengo que volver a controlar esas decisiones comparando lo ejecutado, ojo, con lo planificado. Lo ejecutado es lo que yo estoy haciendo en el día a día, y lo planificado es aquello que yo había trazado que iba a hacer el curso de acción, sea él a corto o largo plazo. También dentro del control hay que analizar todas las desviaciones que surge de aquello que yo había planificado con aquello que yo estoy llevando a cabo o estoy ejecutando, los orígenes de las desviaciones. Y también dentro de este control, una vez que yo he tomado esa decisión, tengo que recomendar las medidas correctivas necesarias si hay alguna desviación, en especial desviaciones negativas. Entonces, dentro de la función de control consiste de comparar lo ejecutado con lo planificado.
Para que podamos llegar al éxito de la gestión de una empresa, eso se tiene que medir por dos factores o dos indicadores. El primero, el grado de eficacia, y el segundo es el grado de eficiencia en cuanto a la consecución de sus objetivos. Cuando hablamos de eficacia, siempre va a implicar cumplir las metas y los objetivos que se ha propuesto la empresa. Y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de lograr el cumplimiento de esas metas y esos objetivos propuestos por la empresa, pero utilizando el mínimo recurso posible. Entonces son dos factores claves para medir el éxito de la gestión de una empresa: la eficacia y la eficiencia. Para poder llevar a cabo estas funciones de una manera eficiente y eficaz, todos los administradores o encargados de la gestión siempre tiene que requerir una información, y esa información tiene que ser precisa y oportuna. Precisa, sin errores, sin ambigüedades, o sea que exacta tiene que ser esa información, porque acuérdense que estamos hablando del éxito de la gestión de la empresa, y ese éxito se denota en el cumplimiento de los objetivos que la empresa se había propuesto o las metas. Y ese informe tiene que ser oportuno en el momento apropiado para poder tomar las decisiones correctas. Cada cierto tiempo estos administradores van a necesitar saber si están actuando de acuerdo a lo planificado o si hay aspectos que deben enmendarse. Ustedes también, como estudiantes, a lo mejor están planificando, como les decía, estudiar 2, 3 horas para una materia, y después van a analizar: ¿estoy estudiando todos los días 2, 3 horas? ¿Necesito ese tiempo? ¿No necesito? ¿Necesito más? ¿Necesito menos? ¿Lo estoy haciendo de manera eficaz y de manera eficiente? ¿Qué quiere decir eficaz? Estoy yendo para cumplir con mis metas y objetivos. Eficiente, utilizando el mínimo, en este caso, de tiempo y recursos posible a la hora de estudiar. Lo mismo sucede con las empresas. Entonces es muy importante. Y aquí les puse de vuelta un cuadro resumen de las funciones de la gestión de la empresa, y aquí tenemos la primera función: planificación; la segunda, coordinación; la tercera, toma de decisiones; y la cuarta, control. En la planificación se establecen, repito, objetivos tanto a largo y corto plazo. Se diseñan los planes estratégicos y tácticos para que esos objetivos puedan ser cumplidos. En la coordinación, armonizar los recursos de la empresa para poder llevar a cabo los planes establecidos, y siempre dentro de la coordinación busca usar de forma eficiente los recursos, o sea que usar lo mínimo posible de recursos para poder obtener mayor beneficio u objetivo o el cumplimiento de las metas. La toma de decisiones: siempre hay un curso de acción. ¿Qué camino debo de tomar? Hay varias alternativas o un conjunto de alternativas posibles, y en base a esas alternativas uno va tomando la decisión de acuerdo al logro del cumplimiento que estamos buscando en las metas y objetivos propuestos por la empresa. Y el control consiste en comparar lo que ya estoy haciendo con lo que estoy o estuve planificando a priori. Cuando hablamos de un plan, acuérdense que estamos hablando siempre de algo que se hace a priori, de antemano, ex ante, y luego yo voy caminando despacito para la consecución de lo planificado, y ahí existe el control. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo conforme a lo que he planeado? Y ahí siempre va a haber una desviación. Casi nunca lo que uno planifica es igual a lo que está realizando. Siempre va a haber una desviación. Tratándose de empresa, y en especial el ámbito en una empresa industrial, esa desviación siempre se estima en ciertos porcentajes en función a la experiencia del proceso fabril. Puede haber una desviación. Por ejemplo, se estipula que se va a terminar un producto en 30 minutos, el proceso fabril, pero fue a 35 minutos. ¿Ese 5 minutos está dentro de lo normal o ya es
anormal o atípico. Entonces esas desviaciones también se establecen hasta cierto punto que se puede dar como normal. Si es normal, forma parte del costo del producto o del costo de la prestación de servicio. Ahora, si ese 5 minutos en vez de 30 se convirtió en otro 20 minutos, ahí ya es una desviación muy, muy elevada y hay que analizar por qué. Casi siempre cuando una desviación es muy negativa o muy elevada dentro de la función de la gestión de empresa, específicamente hablando del control, realmente obedece a operaciones ineficientes, ya sea de los operarios, ya sea de la maquinaria o ya sea de la estructura, la materia prima. Entonces hay que ir analizando cuáles son los factores que ha ocasionado que yo tenga esa desviación muy, muy negativa o muy alta dentro de la empresa. Entonces, dentro de la función de control, para ir pasando al tema siguiente, es controlar nada más lo que yo estoy realizando con lo que yo he planificado, analizar las desviaciones, sus orígenes, sus causas y recomendar los posibles cursos de acción para poder corregir en especial las desviaciones negativas. Dentro de siempre la provisión de información, tiene que tener varias características de acuerdo a los niveles de gestión. Acuérdense que dentro de una empresa están, por ejemplo, los sectores mando medio, están los de arriba, los gerentes, los directivos, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos niveles de gestión necesitan obtener información. Esas informaciones tienen que ser relevantes, oportunas, precisa, real, comprensible y detallada. Relevante, ¿por qué? Porque tiene que estar dirigida, fíjense, estamos hablando de niveles de gestión, tiene que estar dirigida a la o las personas adecuadas y relativa a los aspectos necesarios. A eso se refiere la función relevante dentro de la información, oportuna en el momento en que se necesita, precisa, sin errores, sin ambigüedades, sin maquillaje, o sea que tiene que ser creíble esa información, tiene que denotar confianza esa información porque va a servir de base para poder tomar decisiones dentro de la empresa y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Tiene que ser real siempre, mostrando las consecuencias reales de cada acción concreta, sea el de un departamento, sea el de un sector de la empresa, o sea el de un nivel específico que la empresa está requiriendo. Y comprensible para el que lee esa información. Tiene que tener la capacidad de la persona que agarra ese informe, que pueda leer con facilidad y que pueda interpretar lo que se le está informando a través de ese documento o de ese informe. Y también detallada. Y ojo aquí, cuando hablamos de detallada, siempre nosotros nos relacionamos con el grado de detalle, pero ese grado de detalle, cuando estamos hablando de las empresas, está muy relacionada con los niveles de gestión, de acuerdo al nivel de gestión del receptor de la información, más agregada o sintetizada cuanto el nivel de gestión está dirigido a los más altos directivos de la organización. Ellos no quieren mucho detalle allá de la venta, etc. Ellos quieren el resumen total, por ejemplo, de la venta del mes. O por ejemplo, ¿qué puede pasar con un operario de una máquina? Quiere saber cuántas horas trabajó esa máquina, cuántas horas le dedicó el factor humano, etcétera, etcétera. Ahí es más detallada la información. La información para la toma de decisiones se puede presentar con diversos grados de detalle según el nivel de gestión al que vaya dirigida. Ojo que el nivel de gestión es la que me va a denotar el grado de detalle de la información. La necesidad de información de los distintos niveles decisorios de la organización, desde los directores y los ejecutivos más altos de la empresa, también puede requerir información en los empleados, los operarios, los trabajadores,
los gerentes, jefes de sección, supervisores, capataces y otros mandos medios suelen ser muy diferentes. Entonces, de acuerdo al nivel de gestión, también la información tiene que ser muy detallada o no tan detallada. Por ejemplo, en un momento dado me consultaron y me dijeron, ¿por qué, profe, ahí estás diciendo que los empleados tienen que tener informaciones de la empresa? El empleado es el primer interesado en saber, por ejemplo, si la empresa está vendiendo bien o no para poder saber si va a cobrar o no su salario, su remuneración. Los operarios, los trabajadores están muy interesados en esa información. El Estado está interesado en los niveles, en las informaciones que proveen las empresas para poder cobrar los impuestos. Los accionistas, hablando de interesados o aportantes de una entidad con fines de lucro, están interesados en la información para ver cuánto va a ser el retorno de la inversión que ellos han hecho en esa estructura, en esa empresa. Entonces, a medida que vamos teniendo nivel de gestión, también la información tiene que ser bien detallada o, en otros casos, bien concisa. Aquí tenemos el resumen de las características de esa información: relevante, oportuna, precisa, real, comprensible y detallada. Relevante, ¿por qué? Pues dirigida a la persona adecuada. Oportuna, en el momento en que se necesita. Precisa, ¿por qué? Pues tiene que ser exacta. ¿Cuál es el objetivo de esa precisión? Que tiene que mantener la credibilidad y la confianza en esos informes o en esos resultados. Real, porque tiene que mostrar la acción real concreta de la empresa. Comprensible, como ya les decía, para el que la debe leer e interpretar, de con mucha facilidad entender, interpretar lo que está queriendo informar dentro de ese informe. Y detallada depende del nivel de gestión. Cuanto más agregada o sintetizada, a medida que esta va dirigida a los niveles más altos de la organización. O sea que el gerente general quiere saber el resumen final nada más, pero aquel que está siguiendo el paso de abajo chiquitito quiere saber todos los detalles y luego va a dirigir al gerente general, por decir de esa manera, una información o un informe detallado y sintético. Cuanto más alto, más agregada o sintetizada suele ser los informes. A medida que ascienden los niveles jerárquicos de la organización, es necesario el control sobre el rendimiento, ya sea de las personas, los equipos y el capital. La información tiene que tener mayor cantidad de datos financieros. Ojo, a la alta gerencia le interesan los datos financieros, el control sobre el rendimiento de las personas, cómo funciona el equipo, dónde está invirtiendo el capital. Es menos frecuente y más agregada y estratégica la información que requieren los altos ejecutivos de la estructura. La información de los niveles más altos de la organización es un resumen de las transacciones y eventos que siempre ocurren a nivel de los operarios, empleados o vendedores o clientes. Estos sí quieren o requieren informes bien detallados, pero los niveles jerárquicos más altos no. Ahora, ¿qué va a pasar con la información que va dirigida a los operarios o los empleados? Tiene que ser más operativa, tiene que ser más detallada y debe ser elaborada con mayor frecuencia. Así, por ejemplo, un vendedor en que el contacto con la maquinaria, el producto, el cliente son más cercanos. Las necesidades de información siempre están generalmente relacionadas con el control y el mejoramiento de las operaciones. Dentro de ese nivel, la información siempre tiene que ser desagregada. Estamos hablando de la información que está dirigida a los operarios, empleados. Tiene que ser desagregada, frecuente y tiene que ver principalmente con los aspectos tanto físicos como operativos de la producción o la prestación de servicios. Atiendan bien esta distinción.
¿Qué pasa con los niveles jerárquicos más altos? Ellos están interesados muchísimo en cuidar, velar por el aspecto económico y financiero de la empresa, el control sobre el rendimiento de las personas, equipos, capital. Está siempre, siempre enfocado en la parte financiera y económica. Y los niveles desagregados, o cuanto más bajo nivel vamos por jerarquía dentro de la empresa, es desagregada, pero ¿qué es lo que ellos tienen que tener en cuenta? Aspectos físicos y operativos de la producción o la prestación de servicios. Es totalmente diferente el nivel de información que están requiriendo. La información en los niveles más altos son siempre, siempre más estratégicos y menos frecuentes. Tienen que tomar en cuenta siempre las variables operativas claves para medir el desempeño en los denominados factores críticos de éxito de la organización. ¿Qué quiere decir factores críticos de éxito dentro de la organización? Tiene que ver con la satisfacción de la demanda de los contribuyentes. Acuérdense que estuvimos viendo en la introducción que el cliente es la razón de ser de la empresa. Lo que el cliente demanda, lo que el cliente necesita, es lo que uno tiene que buscar satisfacer para poder denominar o decir que estamos teniendo un factor crítico de éxito. En la mayoría de todos los informes que son considerados estratégicos, los gerentes o los altos ejecutivos de la gestión de la empresa tienen que ver siempre, siempre con la rentabilidad o la ganancia que los productos, los servicios y los clientes están redituándole a la empresa. Dentro de los clientes se analizan, por ejemplo, las tendencias y la preferencia del cliente, las oportunidades de mercado o las amenazas de la competencia y las innovaciones tecnológicas. Son algunos ejemplos que uno tiene que ir tomando para poder analizar esas informaciones que se están proveyendo a un nivel de gestión para poder lograr los objetivos. O sea que, ¿qué es lo que quiero decirles? Y antes de pasar al tema siguiente, cuanto más alto, cuanto más alto es el usuario o cuanto más alta es la jerarquía de las personas que van a usar las informaciones que provee contabilidad de gestión, entonces tienen que ser más precisa, más estratégica, tienen que estar, o sea, que estar casi siempre relacionado con la parte económica y la parte financiera de la empresa. A medida que vamos bajando de nivel de gestión, las informaciones son más detalladas y casi siempre se están relacionando con la operación, o sea que el cómo se va desarrollando esa actividad. Y aquí les puse de vuelta el resumen en relación al operario, empleado o vendedor, cómo tiene que ser el informe que ellos necesitan detallado y tiene que estar actualizado acerca de qué cosa los insumos que van a utilizar o que ya utilizaron. Y cuando hablamos de insumos, estamos hablando de los materiales, materias primas, las maquinarias o los recursos humanos con que cuenta la empresa. Cuando estamos hablando de otro nivel de gestión, estamos refiriéndonos al jefe de sección o a los jefes de mando medio. La información tiene que ser más agregada para controlar. Fíjense que ellos hacen uso de la capacidad, la eficiencia y la calidad de los trabajos y la rentabilidad de las operaciones del departamento. Fíjense que es solamente un sector. Aquí solamente de los insumos que utiliza le interesa al operario, al empleado, al vendedor. Y en los jefes de sección o mando medio les interesa solamente las operaciones de ese departamento. Y el empresario, el gerente general, ya estamos hablando de la alta gerencia, la información tiene que ser condensada acerca de que la rentabilidad de los productos, servicios, los clientes, como una información estratégica sobre la oportunidad de mercado, amenaza a la competencia y las innovaciones tecnológicas.
Entonces aquí ustedes tienen un cuadro comparativo de las necesidades de información de los distintos niveles de gestión. Ahora yo me callo un ratito y quiero escucharles a ustedes si hay alguna duda, alguna consulta o algo que quieran aportar en relación a este tema. De mi parte, nada, profe. ¿Se está comprendiendo todo? Perfecto, entonces seguimos. Vamos a ir por el otro tema, que son las funciones que cumplen la información de la contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión, ya vamos a introducirnos dentro de lo que es la materia propiamente dicho, se va a encargar de producir información de utilidad para los operarios, para los mandos medios, para los gerentes, para los ejecutivos de la organización. ¿Cuál es el objetivo de esa información? Facilitar la toma de decisiones y el control de gestión. Esto ustedes no se tienen que olvidar, que el objetivo fundamental de la contabilidad de gestión es producir información para la toma de decisiones y el control de la gestión dentro de la empresa. Una información precisa y oportuna de la contabilidad de gestión acerca de las actividades de la empresa puede crear un valor considerable en la organización y sobre todo encaminar a la organización al éxito. Y una organización, dijimos, que tiene éxito cuando cumple sus metas o cuando cumple sus objetivos. La contabilidad de gestión también debe proporcionar información necesaria para determinar los costos, ya sea de una actividad, de un producto, de un servicio o del cliente, como para el control operativo como de gestión. Fíjense que el primer objetivo de la contabilidad es gestión, producir información para toma de decisión y control de gestión. El segundo es proveer información sobre los costos para el control operativo como de gestión. Aparece nuestro segundo objetivo. Y luego la contabilidad de gestión va a comprender la provisión de información sobre el desempeño. Ojo, aquí ya no estamos hablando de informe para tomar decisión de control y de gestión. Ya no estamos hablando de informes sobre costos para el control operativo como de gestión. Aquí estamos hablando de informes sobre el desempeño de los gerentes, por ejemplo, las unidades operativas a través del uso de indicadores de gestión de las distintas unidades descentralizadas de la organización. Para poder, para poder hacer uso de esos indicadores que pueden ser financieros como no financieros, se utiliza, por ejemplo, indicadores de calidad. ¿Cómo está el desempeño del gerente? ¿Cómo está el desempeño de la unidad operativa? Se establecen indicadores de calidad. Satisfacción del cliente a través de una encuesta. Generalmente se da este tema de control de la función en cuanto a la provisión de información del desempeño de todo el entorno empresarial. El tiempo consumido para llevar a cabo una determinada actividad que son consideradas clave. Fíjense que aquí estamos hablando de informes tanto monetarios como no monetarios, o sea que financieros como no financieros. La contabilidad de gestión no solamente va a registrar valores monetarios por esa razón, se va a valer de cualquier otra unidad física operativa que sirva para medir los aspectos fundamentales de la gestión, como por ejemplo la efectividad, la eficiencia de los procesos o la calidad de los productos, la atención a los clientes. Los datos para la elaboración de la información para la contabilidad de gestión pueden provenir de diversas fuentes y esas fuentes pueden ser internas como pueden ser externas a la organización.
Cuando hablamos de fuentes internas, nos referimos a la provisión de datos, por ejemplo, del ámbito interno, específicamente el departamento de producción, el departamento de ventas o de otras actividades dentro de la organización. Y cuando hablamos de fuentes externas, nos estamos refiriendo a informaciones sobre, por ejemplo, la competencia, el mercado o el propio entorno de la empresa. Entonces, estos datos también toman parte de los informes que va a captar la contabilidad de gestión para poder elaborar sus propios informes. O sea que pueden provenir de fuente interna como externa a la organización. Este proceso de datos de la contabilidad debe ser siempre, ojo, gestión siempre tiene que ser flexible, como para permitir que un informe de costos preparado para la fijación de precios de venta de un producto o la cotización de una orden de trabajo sean elaborados utilizando distintas técnicas que otro orientado, otra empresa, otra persona, otro cometido le exija. Por ejemplo, la de evaluar una decisión de comprar o alquilar un local para la estructura de la empresa, para la empresa. O sea que la información siempre tiene que ser flexible, no rígida como contabilidad financiera. La contabilidad financiera rígida, me adelanto un poquitito porque está obedeciendo a unos patrones de marco legal, o sea que la ley le impone y tiene que cumplir sí o sí. Gestión no. Es flexible porque se el ámbito interno y tiene que estar adaptado a lo que el entorno me exige. El entorno es el cliente. Siempre buscamos la satisfacción de la demanda del cliente. La contabilidad también de gestión va a proporcionar información acerca de los costos y la rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad nos estamos refiriendo a las ganancias que nos arrojan ya sean los productos, los servicios, los clientes o las actividades que uno va desarrollando dentro de la empresa o la estructura empresarial. También sirve para medir el desempeño económico de las distintas unidades de la organización. Cuando habla de distintas unidades de la organización, les traigo un ejemplo bien sencillo, los distintos departamentos con que cuenta la empresa. Puede una empresa, por ejemplo, tener un departamento administrativo, un departamento contable, un departamento de recursos humanos, un departamento de compra-ventas, etcétera, etcétera. Son las unidades que pueden también proveer información acerca de los costos y también uno busca medir el desempeño de esos departamentos. A través de la información que va a proporcionar la contabilidad de gestión, tanto los trabajadores, los mandos medios, los ejecutivos van a recibir el feedback. ¿Qué quiere decir eso? Es la retroalimentación que precisan estas personas acerca de su propio desempeño y del departamento. ¿Qué es lo que se busca con esta retroalimentación a través de los informes que proporciona la contabilidad de gestión? Busca aprender de los posibles errores o de los errores que se tuvo dentro de la estructura para poder mejorar la gestión. Acuérdense que siempre esa gestión está enmarcada dentro de las metas y los objetivos, sea a corto o largo plazo de la empresa. También la contabilidad de gestión se va a encargar de recolectar, procesar, elaborar la información necesaria para llevar a cabo una buena gestión. Fíjense que primero empieza por una recolección de datos. Se va, analiza, junta, está ahí involucrándose en un departamento, otro en un proceso, otro, etcétera, etcétera. Luego va a procesar todos esos datos. Una vez procesados, siempre el objetivo es tener una información para poder tomar una buena gestión. Esos datos se recogen y se procesan sobre los productos, clientes, competencia, los activos, las máquinas, el patrimonio dentro del propio entorno económico y social y los agentes que influyen sobre la empresa. También se tienen en cuenta los planes estratégicos, el rendimiento de los factores de la producción,
el capital que va a emplear o que ya se empleó dentro de la estructura, y a partir de ello siempre va a buscar proporcionar orientaciones precisas y volvemos al primer objetivo, que es la toma de decisiones. Nuestra materia se centra netamente en proveer informaciones útiles para la toma de decisiones. Uno de los objetivos fundamentales de la información es reducir la incertidumbre en el proceso decisorio. ¿Por qué incertidumbre? Porque gestión, generalmente habíamos hablado de proyección de planes. Uno va a establecer planes, metas, objetivos, pero siempre hay una incertidumbre a que eso se cumpla o no. Siempre busca gestión a través de esa información, reducir el riesgo de tomar una decisión equivocada. Cuanto mayor es la calidad de la información, menor va a ser el riesgo de elegir una alternativa equivocada. También la información siempre que proporciona contabilidad de costo gestión va a tener un costo. Estamos hablando de desembolso de unidades monetarias, que a medida que sea el detallado o se incremente el grado de detalle y exactitud de la misma, también su costo va a ser mayor. Cuanto más detallado es el informe que yo estoy queriendo, por ejemplo, de un departamento, de una sección, de un proceso fabril, más detalle voy a tener y mayor costo en cuanto a la organización para poder proveer esas informaciones voy a incurrir. Es preciso que en todo el proceso de generación de la información, no perder de vista la relación costo-beneficio de la propia información. No sea que yo quiera una información muy detallada, incurra en un costo muy elevado y mi beneficio sea muy ínfimo. Entonces eso hay que tomar cuidado también cuando uno va a tomar un informe de gestión. La información, el costo de la información o de elaborar la información no sea tan alto que no se justifique su preparación. Entonces es muy importante analizar. Cuanto más detallado, más exacto la información, mayor es su costo. Y ahí analizar relación costo-beneficio. Me conviene, y les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. En mi caso soy contadora, tengo un sistema contable. Cuanto más detallado quieren mis clientes su informe, por ejemplo, de un proveedor, por producto, por fecha, por materia prima, por mercadería que están dando, por etcétera, etcétera, cotizaciones, tipo de cotizaciones o moneda, más detallada es la información. Entonces tenemos que decirle a nuestro programador, ¿sabes qué? Yo quiero mi informe por cotizaciones, se pagó por ejemplo, en guaraníes, en dólares, en reales, o quiero por materias primas, materiales, insumos, el detalle de los proveedores. Entonces el programador va a ir adaptando el sistema de acuerdo al informe que quiere el cliente y eso implica mayor costo. Y analizamos de vuelta, ¿me conviene pagarle al programador que me programe mi sistema contable de manera tan detallada que me está pidiendo mi cliente y el honorario que él me está pagando me arroja un beneficio? Entonces ahí se hace el análisis costo-beneficio. A veces el costo es muy elevado y el cliente no quiere pagar. Entonces mi beneficio no tiene una coherencia con mi costo y no tiene por qué de ser o razón de ser que yo mande implementar en mi sistema contable ese grado de detalle en la información, siendo que no me va a dar un margen de utilidad, un margen de ganancia. Entonces eso hay que analizar también en cuanto a la provisión de informaciones, el binomio costo-beneficio. Para cerrar un poquitito, aquí les puse de vuelta el resumen de las funciones de la información de la contabilidad de gestión. Primero, determinar los costos y segundo, el control operativo y de gestión. Dentro de la determinación de los costos, se hace eso a través de la medición e imputación. Y cuando hablamos de imputación nos estamos refiriendo a la anotación o al registro de los costos de los recursos utilizados para diseñar y producir un producto o prestar un servicio.
para comercializarlo y entregarlo a los clientes. Esa es la primera función, determinación de los costos. Y por otro lado está el control operativo y de gestión, que va a permitir a los empleados y a los gerentes contar con la retroalimentación acerca de la calidad, puntualidad y eficiencia de las tareas desarrolladas, así como del desempeño de los individuos y de las unidades operativas. En síntesis, la función de la gestión se determina a través de los costos y el control operativo y de gestión. ¿Qué tal estamos hasta aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Hay preguntas, hay dudas, hay algún planteamiento que ustedes quieran proponer? De mi parte no, profe, estamos entendiendo bien, creo, según mi punto de vista. No estoy yendo muy rápido, me indican, ya que es nuestro primer día de clase, entonces si estoy yendo muy rápido me avisan, si estoy utilizando algún término muy técnico también me indican. Mi objetivo es que aprendan la materia y no desarrollar solo contenido, ¿está? Dale, profe, está muy bien hasta ahora. Perfecto, entonces seguimos. El otro tema que nos pide hablar es el concepto de la contabilidad de gestión. Y aquí tenemos varios conceptos. Yo tomé lo que nos indica nuestro texto de acuerdo al programa. La contabilidad de gestión, el primer concepto es el que comprende un conjunto de técnicas de registro y procesamiento de datos, sea el operativo y financiero, mediante las cuales se va a producir información relevante, precisa, oportuna, que siempre va a estar destinada a la gestión de la empresa, especialmente para las funciones de planificación, control y toma de decisiones que ya estuvimos viendo en los apartados anteriores. Este es el primer concepto de la contabilidad de gestión. El segundo concepto de la contabilidad de gestión es la que va a definir el IMA, que es el Instituto de Contadores de Gestión de los Estados Unidos. Y dice ellos, o ellos conceptualizan a la contabilidad de gestión como un proceso de identificación. Fíjense que estamos de vuelta en la identificación, luego medición, y aquí quiero detenerme un poquitito y ya voy a ir repitiendo para que ustedes puedan ir grabando en la memoria. Cuando hablamos de medición, acuérdense que se refiere a unidades físicas, unidades monetarias y por otro lado puede hablar en factores no monetarios y monetarios que ya estuvimos viendo. Entonces hay varias formas de medir la gestión dentro de contabilidad de gestión. El IMA dice el proceso de identificación, medición, acumulación, análisis, preparación e interpretación y comunicación de la información financiera utilizada por la gestión para de vuelta planificar, evaluar y controlar en la organización y para asegurar un uso apropiado del rendimiento de sus recursos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto el Instituto de Contadores de Gestión de los Estados Unidos? Se encarga la contabilidad de gestión de reconocer todos los eventos económicos relacionados con la organización, medirlos, clasificarlos, registrarlos, estudiar cuáles son sus causas, la relación y efecto sobre otros eventos económicos a futuro que pueden tener incidencia. También el IMA o el Instituto de Contadores de Gestión de los Estados Unidos, a través de esta definición, dice que tienen que elaborar informes comprensibles para los distintos niveles de la organización, de tal manera que las personas que se hallan a cargo de la gestión, sea ella operativa o financiera, puedan elaborar sus planes, evaluar la marcha de la organización y también que esas personas puedan controlar el cumplimiento de los objetivos de la empresa, medir el desempeño y así como la eficiencia en el uso de los recursos. O sea que si ustedes se fijan, la diferencia entre una definición y otra, o entre un concepto y otro, aquí, por ejemplo, el material nos trae este concepto,
conjunto de técnicas de registro y procesamiento de datos operativos y financieros, y en el otro, en el IMA, el Instituto de Contadores de Gestión de los Estados Unidos, se refiere a eventos económicos netamente. Eso es muy importante que puedan ir distinguiendo. A eventos económicos netamente se refiere esta definición del IMA. Ahora, la definición oficial del CIMA, ¿qué es CIMA? No se confundan con los conceptos. IMA, Instituto de Contadores de Gestión de los Estados Unidos. Y CIMA es el Instituto de Contadores de Gestión del Reino Unido. ¿Cómo ellos definen a la contabilidad de gestión? Ellos definen como una parte integrante de la gestión que está dedicada especialmente a la identificación, presentación e interpretación de la información. Y esa información está destinada, por ejemplo, a la formulación de estrategias, actividades de planificación y de control, toma de decisiones, optimización del recurso de la empresa o de su uso, la elaboración de los informes que están dirigidos a los accionistas. Y acuérdense que cuando hablamos de accionistas estamos hablando de una empresa con fines de lucro y otros grupos externos a la entidad. Elaboración de informes dirigidos a los empleados y el resguardo de los activos. Según el CIMA, también para poder ejecutar, porque fíjense que dice, es una parte integrante de la gestión que provee información relacionada a estos temas, pero por otro lado también habla de la ejecución de esas funciones, o sea que lo que yo estoy llevando a cabo, que va a implicar una participación activa de la contabilidad de gestión en la gestión empresarial. Por ejemplo, ¿cómo va a participar? Mediante la formulación de planes para poder alcanzar los objetivos propuestos, y ahí estamos hablando de los planes estratégicos o el planeamiento estratégico. Cuando hablamos de formulación de planes de operaciones a corto plazo, nos estamos refiriendo, aquí ya es más técnico, a la planeación operativa y presupuestaria generalmente dentro del horizonte temporal de 12 meses. También está refiriéndose a la captación y colocación de fondos, y a ese proceso de captación y colocación de fondos se lo llama como gestión financiera. No solamente captar y colocar fondos, hay que registrarlo, hay que anotarlo, contabilizarlo, y ahí entra a tallar la función de la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. Son dos contabilidades distintas. Ejecución de la medida o de las medidas correctivas para poder ajustar los planes y los resultados, y ahí estamos hablando de un control financiero. Y por último, la revisión y elaboración de informes sobre los sistemas y operaciones. Aquí ya estamos hablando de una vez que se ejecutaron los planes, se presentaron los informes tanto de contabilidad financiera, contabilidad de costo, contabilidad de gestión, y aquí entra el papel de los famosos auditores. Y aquí tenemos la auditoría interna y por otro lado la auditoría de gestión. ¿Qué hace el auditor? Es aquel que nosotros contadores presentamos unos estados financieros que son los juegos de documentos que presenta la contabilidad financiera para la toma de decisiones, y o unos informes de gestión dentro del ámbito de contabilidad de gestión, y los auditores vienen a controlar ese informe que nosotros hemos provisto a priori. Y eso puede ser dentro del ámbito interno como la auditoría de gestión. Entonces, a esto se refiere la definición del CIMA, que es el Instituto de Contadores de Gestión del Reino Unido. De una u otra manera, siempre está hablando de un informe que forma parte de la gestión en cuanto a la formulación de estrategias, planeamiento, control, toma de decisiones, optimización de recursos, elaboración de informes dirigidos tanto a los accionistas, externos a la entidad, empleados, y el resguardo de los activos. Es la tercera definición. Ahora vamos a ver la cuarta definición, que es una definición que
muchos de los textos lo toman como una definición muy importante porque sigue vigente. Esta definición es la que ha elaborado la AECA. ¿Y qué quiere decir la AECA? Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Emitió varios documentos dentro de la normalización de la contabilidad de gestión a nivel público, oficial y a nivel privado, pero dentro de España. Dentro de esa emisión de varios documentos, uno de ellos es el documento número 1, y en ese documento número 1 que emitió la AECA se llama Serie de Principios de Contabilidad de Gestión, en donde define la contabilidad de gestión como una rama de la contabilidad. O sea que cuando habla de la contabilidad se refiere a la contabilidad financiera, contabilidad general, como se lo conocía en su principio. Esta definición formula del año 1958 y sigue vigente hasta ahora. Es una de las definiciones más utilizadas dentro del ámbito de contabilidad y gestión. Dice que es una rama es una partecita, ¿sí?, de la contabilidad. ¿Y cuál es el objetivo de esa rama o de esa parte? Captar, medir y valorar la circulación interna, así como su racionalización y control, con el fin de suministrar a la organización la información relevante para la toma de decisiones empresariales. Yo estoy muy de acuerdo con esta definición y analizo con ustedes. Rama de la contabilidad, una parte que tiene por objeto la captación, cómo captamos lo que sucede a nuestro alrededor o en nuestro entorno, cómo capta la empresa a través de la vista, a través de los sentidos, la vista, el olfato, el oído, etcétera, etcétera, la mano, el tacto. Captamos a través de los sentidos. Una vez que hemos captado, no solamente es mirar o ver, por dar un ejemplo, yo tengo que medir unidades físicas, unidades monetarias. ¿Cuánto de ese producto tengo? ¿Cuánto de esa materia prima necesito? ¿Cuántas horas de trabajo necesito para esa prestación de servicio o para la obtención de ese proceso fabril? Ya estamos hablando de captar, medir y valoración de la circulación interna. A mí no me sirve solamente mirar lo que hay a mi alrededor y decir, tengo, por ejemplo, 10 kilogramos de materia prima tal, de tal calidad, etcétera, etcétera. Yo tengo que darle una valoración, o sea que unidad monetaria. ¿Cuánto cuesta esa cantidad de materia prima que estoy teniendo? Acá estamos hablando de unidades físicas y acá estamos hablando de unidades monetarias. Pero todo ello, ojo, y esta es la palabra clave de todo lo que es contabilidad de gestión, todo ello se desarrolla dentro del ámbito interno de la empresa, o sea que adentro de la empresa. Lo que pasa dentro de la empresa es lo que le interesa a la contabilidad de gestión. Y todo esto que he captado, le di una medición de unidades físicas, una valoración de unidades monetarias, tengo que tener la capacidad de poder racionalizar, decir, bueno, para tal proceso fabril se va a utilizar tanta cantidad de materias primas, tanta cantidad de horas de trabajo, tanta cantidad o tantas horas de funcionamiento de la máquina. Esa es la racionalización. Y por el otro lado, tengo que tener la capacidad de controlar si efectivamente se cumple lo que hemos racionalizado. ¿Cuál es el objetivo? Siempre suministrar a la organización información relevante y volvemos de vuelta al objetivo principal de la contabilidad de gestión: tomar decisiones empresariales. Esta es la definición más acertada de la contabilidad de gestión. Con mayor riesgo, menor riesgo de detalle. Todas las definiciones anteriores se van a referir siempre a la contabilidad de gestión y está relacionada principalmente, ojo, con la recolección de datos que ya vimos que pueden ser de fuentes internas como de fuentes externas. Análisis de esos datos, procesamiento, interpretación y comunicación de la información resultante
a los distintos niveles de la empresa. Dijimos que cuanto más alto es el nivel de ejecución o de información que requiere la empresa, más resumido tiene que ser esos informes. Cuanto más bajo, siempre tiene que ser más detallado. Estamos hablando de la jerarquía, ¿sí? Los distintos niveles de la empresa para de vuelta utilizarlo internamente en la organización, de tal manera que aquellas personas que están encargadas de la gestión de la empresa pueda serle útil esa información para poder planificar, tomar decisiones y controlar de vuelta todas las operaciones de manera eficaz. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos nosotros, y no me gustaría que se confundan, por favor, con los conceptos de contabilidad de gestión. El primer concepto no tiene ninguna sigla, es la que establece nuestro autor, que ya les puse ahí el material en la plataforma. La segunda es la que establece el Instituto de Contadores de Gestión de los Estados Unidos, IMA, y la tercera es la que establece el CIMA, que es el Instituto de Contadores de Gestión del Reino Unido. Por la letra C nada más se distinguen, eso no se confundan en el examen. A veces me dicen los alumnos, profe, pero yo te puse la definición del IMA y había sido vos pediste del CIMA, ¿sí? Y la otra es la definición de la AECA, que a mi criterio es la más acertada y apropiada. Ok, quiero escucharles qué tal con estos conceptos. ¿Me siguen? ¿Me están acompañando todavía? Sí, profe, te estamos escuchando. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo así que quieren que podamos repasar de vuelta antes de seguir avanzando? Hasta ahora todo bien. El tema de, como decís, lo que sería un poquito mejor y estudiar bien son las diferencias de de los últimos que estabas hablando. Los otros se están comprendiendo bien. Perfecto. Aquí lo que ustedes tienen que prestar una especial atención en el concepto. Tenemos el primer concepto, el segundo es la del IMA, el tercero es la del CIMA y el cuarto es la de la AECA. O sea que 4 conceptos estamos teniendo. Esto sí les pido por favor que aprendan bien de memoria porque no hay cómo cortar un concepto, porque si ustedes le ponen, por ejemplo, la definición de la AECA en el examen, vamos a suponer que les pida rama de la contabilidad que tiene por objeto la captación y valoración y se olvidaban de medición, ya no tiene sentido porque unidades, captar con los sentidos, medir unidades físicas, valorar unidades monetarias, entonces ahí ya no se complementa la definición como tiene que ser, o sea que tiene que ser sí o sí así como está la definición, o sea que esto hay que aprender bien de memoria así como estabas diciendo. Perfecto. ¿No hay otra duda? Entonces sigo. Vamos a hablar un poquitito, tenemos todavía tiempo, de las características de la contabilidad de gestión. Una de las características principales, repito, de la contabilidad de gestión es que está destinada a uso interno. Por eso no es necesario que esté sujeto a normas, sean ellas técnicas o legales, o por principios generales de contabilidad. Está dirigida siempre a todos los niveles de gestión. Les pongo un sencillo ejemplo para que me puedan entender. Vamos a suponer una persona que está encargada de la limpieza de la empresa. Tiene a su cargo otras 2 o 3 o 5 o 10 personas. ¿Quién mejor que esta persona que está encargada de esa tarea para tomar la mejor decisión en relación si va a sustituir, por decir un ejemplo, un jabón en polvo por otro jabón o un jabón líquido por otro jabón líquido o un desodorante de ambiente por otro desodorante de ambiente de otro proveedor, de otra marca, de otra fragancia o de otra calidad? Entonces, por eso, la información está dirigida para que, les digo este ejemplo, para que puedan ver que está dirigida a todos los niveles de gestión, desde el más bajito hasta
el nivel gerencial, ¿está? Siempre, siempre esta información que va a proveer la contabilidad de gestión tiene que estar basado en cifras actuales o históricas y tiene una orientación futura. ¿Por qué decimos que tiene una orientación futura? Porque yo estoy analizando un informe, por ejemplo, que me trae hoy mi gerente general o alguien que está ocupando un cargo dentro de la empresa que está encargado de proveer informes. En base a ese informe, yo voy a tomar los posibles cursos de acción para mañana, pasado, de aquí a 3 meses, 6 meses, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tiene una orientación futura. Las fuentes de la información de la contabilidad y gestión ya estuvimos viendo que son múltiples, son variados, que también pueden comprender tanto datos cuantitativos o cualitativos. Si hablamos de cuantitativos, nos estamos refiriendo al dinero o otra unidad de medida. Y cualitativo es calidad de la información que ya estuvimos viendo, el desempeño de un gerente, el desempeño de un departamento, el desempeño, por ejemplo, del departamento de ventas. En nuestro caso, ustedes nos van a evaluar, me supongo, dentro de la universidad, el desempeño del docente. Fíjense que en ese caso no es un dato cuantitativo, no está basado en dinero o en unidades monetarias, sino más bien en la calidad en cuanto a la prestación del servicio. Entonces, gestión tiene esa fuente de información que es múltiple y variado, no solamente cualitativo, también cuantitativo. Ese informe, como ya estuvimos viendo, fíjense, vamos a ir desglosando de uso interno, no está sujeto a normas, y aquí vamos a ver por qué de uso interno. Son primordialmente de uso interno de la organización. ¿Por qué? Porque a través de ellos se analizan los estados o informes financieros que van a servir para poder realizar el diagnóstico o evaluar el efecto de las decisiones de diversas índoles. Por ejemplo, suspender la producción de un producto, porque voy a suspender, tal vez no tenga la materia prima, tal vez no tenga el factor humano capacitado para la elaboración de ese producto, tal vez no tenga un buen precio en el mercado, tal vez de repente mi cliente ya dejó de gustar la calidad de mi producto, ya me sustituyó por otro proveedor. Entonces uno va a ir analizando esta cuestión para ver si se puede suspender un producto. O de repente uno puede tomar una decisión o analizar una decisión de comprar o fabricar determinadas piezas o insumos en el caso de una empresa industrial, o sustituir una maquinaria o unos equipos dentro de la estructura. Es el tiempo, es el momento, vamos a invertir ahora, vamos a esperar un año más, 2 años más. Son informaciones que siempre van a tener dentro del ámbito interno. Ampliar o modificar la planta, control del rendimiento de los materiales, mano de obra, todos los factores productivos. Para poder obtener ese informe, la contabilidad de gestión siempre, siempre, ojo, se va a apoyar en los datos que va a proporcionar la contabilidad de costos. Fíjense que hasta aquí estuvimos hablando nosotros de 3 contabilidades, pero creo que para la clase siguiente vamos a estar desglosando. Contabilidad financiera por un lado, contabilidad de gestión, y aquí entramos a hablar de contabilidad de costos, 3 tipos de contabilidades. Así en los informes provenientes de la contabilidad financiera, y puede también tener como base esos informes de contabilidad de gestión otros tipos de informes operativos del ámbito interno. Uso interno. No está sujeta la contabilidad de gestión a ninguna regla, ¿sí? Porque dijimos que tiene un enfoque interno. Pero ¿qué pasa con la contabilidad financiera? Sí está sujeta a ciertos principios y ciertas normas contables, fiscales, legales. La contabilidad de costo no siempre se aplica en la contabilidad de gestión, o sea que esas reglas no se aplican. Tampoco se van a aplicar determinadas normas gubernamentales de tipo impositivo para la contabilidad de gestión. Eso sí se aplica para contabilidad financiera.
no está sujeta a regla entonces la contabilidad de gestión. Y la otra característica es que está dirigida a todos los niveles de gestión que ya estuvimos viendo, de diferentes tipos de informes que van a elaborar los distintos, de acuerdo con distintos enfoques para facilitar las tareas de planificación, toma de decisiones, evaluación del desempeño y control de la gestión en todos los niveles jerárquicos dentro de la organización. Siempre, siempre, ¿qué es lo que se busca con eso? Que la empresa pueda lograr los objetivos que han propuesto, ¿sí? Objetivos o las metas. Porque la otra de las características de la contabilidad de gestión decimos que es o tiene una orientación futura, porque la mayor parte del trabajo que nosotros contadores de gestión estamos presentando o informes está relacionado con el futuro, en donde la función principal de esa provisión es formulación de políticas de planificación y la toma de decisiones siempre basado a futuro. Estas funciones van a requerir efectuar estimaciones de proyecciones futuras. Yo puedo establecer, por ejemplo, un proceso fabril. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el tema de la pandemia. Ya se está abriendo, voy al ejemplo de Ciudad del Este, ¿sí? El centro comercial ya se está habilitando, ya estamos de vuelta con la frontera que está habilitada a través del Puente de la Amistad. Entonces creemos que tal vez podamos vender mayor cantidad de un producto que estamos fabricando en la empresa, en cuántos meses podemos fabricar o duplicar o triplicar ese proceso. Entonces a eso se refiere cuando estamos hablando de estimaciones de proyecciones futuras. ¿Cuál es mi estimación? A que esto mejore y que futuramente yo pueda vender mayor cantidad de productos. Por ejemplo, esas estimaciones pueden estar basadas en costos, ingresos, tarifas impositivas, tasa de interés. También pueden estar basadas en predicciones de posibles reacciones del mercado, la competencia, la introducción de nuevos productos o precios. Aquí en este tema de la pandemia se habló mucho de un término que se utilizó bastante, es que uno pueda innovar, ¿sí? No me viene en mente precisamente, pero que uno pueda ser innovadores y a raíz de esta situación surgieron muchos nuevos empresarios a nivel del país y no solo nosotros, a nivel extranjero. Mucha gente que no tenían previsto montar una fábrica, están montando o no tenían previsto prestar un servicio, lo están prestando, entonces se reinventaron. Esa es la palabra que quería decirles. Las empresas, las personas se reinventaron, muchos de ellos en esta pandemia. Esos son los temas que trata dentro de la orientación futura la contabilidad de gestión. Al tener una orientación futura, la contabilidad de gestión, acuérdense que siempre tiene un alto índice de incertidumbre, porque a futuro no sabemos si se va a dar o no se va a dar, pero uno está proyectando. En casi todos los aspectos que va a tratar la contabilidad de gestión, en mayor o menor riesgo, siempre se van a plantear las situaciones de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay seguridad acerca del desenlace final o resultado de las posibles alternativas u opciones de decisión. Y ahí entra lo que estábamos hablando. Yo planeo hoy, pero a medida que voy ejecutando voy a tener la realidad, y una vez que yo compare lo que yo planeé con lo que estoy ejecutando o con mi realidad, van a ir surgiendo los ajustes, siempre tendiente a mejorar y al logro de los objetivos, lógicamente. La otra característica es que esto tiene o es una fuente de información que provee o se nutre de múltiples fuentes, y esas fuentes que estuvimos viendo pueden ser basadas en datos diversos, tanto cuantitativos como cualitativos, que ya estuvimos viendo. Acuérdense que cuando hablamos de cuantitativo estamos hablando de siempre unidades monetarias o unidades físicas, y cualitativos estamos hablando siempre de la calidad de la información, pudiendo incorporar juicios de valor y apreciaciones siempre subjetivas cuando sea necesario. Y aquí quiero explicarles un poquitito.
Cuando hablamos de contabilidad de gestión, siempre, siempre es subjetivo. ¿Por qué? Porque la empresa es la que va a decidir el curso de acción de su actividad económica, ¿sí? La empresa es la que va a decidir, no otras instituciones, no otras personas del ámbito externo. Casi siempre se basa en el ámbito interno y es, por ejemplo, yo soy el gerente del departamento contable, por decir de esa manera. En base a los informes que me proveen mi gente de mi equipo de trabajo, yo voy a tomar las decisiones para poder llegar al objetivo. O sea que es algo personal, es subjetivo. Yo, gerente de departamento contable. Por eso es subjetivo. Y aquí les puse de vuelta el resumen de las características de la contabilidad de gestión. Uso interno, ¿sí? El informe siempre de uso interno no está sujeto a reglas, está dirigida a todos los niveles de la gestión, tiene una orientación futura y sirve de fuentes de información o se nutre de fuentes de información múltiple y también provee informaciones múltiples. ¿Por qué uso interno? Está orientada a las personas directamente relacionadas a la gestión de la empresa. ¿Y quiénes son los que están relacionados a la gestión de la empresa? El gerente, los administradores, el personal, el empleado, etcétera, etcétera. Todas las personas del ámbito interno. No está sujeta a reglas porque es una contabilidad de uso interno. Está dirigida a todos los niveles de la gestión. Siempre tiene distintos enfoques, ¿sí? Operarios, empleados, mandos medios, gerentes, ejecutivos y superiores de la organización. Una orientación futura, acuérdense que siempre, siempre busca con esto, con esta información, reducir la incertidumbre que va a caracterizar a todas las decisiones que debe enfrentar la gestión. Y es una fuente de información múltiple porque se basa en datos tanto cuantitativos y cualitativos provenientes de diversas fuentes, sean ellas del ámbito interno y del ámbito externo a la empresa. Bueno, ¿qué tal estamos hasta aquí? Bien, profe. A partir de este tema yo quisiera dejar para la clase siguiente, porque aquí es un tema bastante largo y ya veo que me quedan un 10 minutitos para poder llegar al objetivo. Entonces, lo que quiero hacer es, si me permiten, volver a retroalimentar un poquitito todo lo que estuvimos hablando en este lapso de 10 minutos, ¿sí? Cuando hablamos de gestión de empresa, entonces acuérdense que estamos hablando de todo lo que hace, conjunto de actividades de una manera planificada, coordinada. Objetivo, ¿cuál es el buen término de la empresa? Siempre, siempre utilizando los recursos disponibles de la manera más eficiente. Empresa dijimos que entonces en términos generales representa que es un emprendimiento y en términos de contabilidad pura se define como una sociedad mercantil. Ambas, o sea que como la empresa como emprendimiento o como sociedad mercantil es muy importante porque tiene que cumplir la misión que ha establecido la organización, que es la razón de ser de la gestión de las empresas. Las empresas necesitan para llevar a término una organización cuyo soporte legal siempre va a ser la sociedad mercantil. Una organización, y aquí ya vamos un poquito más, es un conjunto y no solamente de factor humano y tecnológico y capital, conjunto de personas, equipo y capital. A eso lo llamamos una organización, que tiene el objetivo de llevar a cabo la misión de la empresa. Esa misión siempre tiene que estar bien definida. Todas las personas que conforman la empresa tienen que tener una clara visión de a dónde quiere llegar la empresa. Tiene que comprender esa misión y tiene que estar adoptando esa misión para poder cumplir el objetivo de la empresa.
No solamente establecer una misión y que los funcionarios vengan y nadie sepa hasta dónde apuntar o a dónde operar o a dónde activar o cómo, ¿sí? Cada persona tiene que saber. Entonces, la misión tiene que comprender la misión y tiene que adoptar esa misión. El objetivo primordial siempre en la gestión de las empresas es alcanzar el éxito de la organización a través del cumplimiento de la misión que se había propuesto. ¿En dónde se propone la misión de la empresa? En los objetivos, ¿sí? En las metas. El objetivo de la organización siempre tiene que reflejar las expectativas y las aspiraciones de todos sus constituyentes, y cuando estamos hablando de los constituyentes de la empresa nos estamos refiriendo a las personas o los que forman parte de la empresa. Son los propietarios, por ejemplo, o accionistas, empleados, proveedores, la comunidad y los clientes, que es la razón fundamental de ser de toda empresa. Si yo no tengo clientes, no tengo razón de ser empresa, ¿sí? ¿Cuál es la función de la gestión de la empresa? Siempre, siempre, eso no se olviden, lograr que la organización cumpla la misión y los objetivos que se habían propuesto. Esto se puede llevar a cabo mediante 3 funciones. La primera es planificación, la segunda coordinación y la tercera, y está unida con una cuarta, toma de decisiones y control. La planificación, en donde en primer lugar yo me siento, establezco los objetivos, sea a largo o corto plazo. En base a ese objetivo o esos objetivos voy a diseñar los planes estratégicos. Y cuando hablo de diseño de planes estratégicos no me estoy refiriendo al dibujo, ¿sí? Entonces, cuando hablo de diseño de planes estratégicos me estoy refiriendo a los cursos de acción a seguir y los planes tácticos para cumplir los objetivos, sean ellos a corto o largo plazo. Coordinación es la armonización o conseguir armonizar de forma óptima todos los recursos de la empresa para poder llegar siempre a las metas. Toma de decisiones, hay siempre un conjunto de alternativas y elegir un curso de acción dentro de esas alternativas, siempre, siempre buscando el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Y el control, la función de control se cumple comparando lo que yo estoy haciendo ahora, lo realizado, con lo que yo estuve analizando, con lo que estuve planeando, mejor dicho. Siempre, siempre atiendan bien, lo que yo planeo va a ser diferente a lo que yo estoy realizando en un momento determinado. Y es ahí cuando surgen las desviaciones. Y esas desviaciones hay que volver a analizarlas por qué estamos teniendo. Si es una desviación pequeñita, está dentro de lo normal, corresponde. Si es una desviación muy grande, ya es anormal, atípico, y hay que controlar por qué y dónde se produjeron esas desviaciones. Dentro de las características que tienen que tener la información contable o de que proporciona la contabilidad de gestión son relevante, oportuna, precisa, real, comprensible y detallada. Relevante, ¿por qué? Porque tiene que estar dirigida a la persona adecuada. Acuérdense que estuvimos hablando de distintos niveles de gestión. Oportuna, en el momento en que se necesita. Precisa, debe caracterizarse por la exactitud de esa información, ¿sí? Real, mostrar la consecuencia real de cada acción que uno va desarrollando dentro de la estructura. Comprensible, que aquella persona que va a tomar esa información pueda leerlo con facilidad e interpretarla. Y detallada, el nivel de información. Cuanto más agregada o sintetizada es la información, tiene que estar dirigida a los niveles más altos. Y cuanto más desagregada, más detallada tiene que ser esa información.
Luego estuvimos viendo las necesidades de las informaciones en los distintos niveles de gestión. ¿Quiénes son esos distintos niveles de gestión que pueden estar utilizando la información que va a proveer la contabilidad de gestión? En primer lugar están el operario, el empleado, el vendedor, pueden ser el jefe o los jefes de secciones, los jefes de mando medio, el empresario o los empresarios, el gerente o los gerentes generales. Son los niveles de gestión, ¿sí? En un nivel bajo, como estuvimos viendo, operario, empleado, vendedor, tiene que ser más detallado y actualizada la información y siempre, siempre, ojo, relacionada a los insumos utilizados y la calidad de los productos. Cuanto vamos subiendo de nivel de gestión, estamos hablando de jefe de sección o mando medio, tiene que ser un poquito más agregada la información y qué es lo que buscan ellos controlar con esa información el uso de la capacidad. Y cuando estamos hablando de capacidad nos estamos refiriendo al factor humano y el factor tecnológico con que cuenta la empresa. También se refiere a la eficiencia y la calidad de los trabajos. Y el gerente general, que es un nivel de gestión bastante alto, toma esas informaciones en forma condensada y casi siempre al nivel alto de la alta gerencia, ellos tienen en cuenta la rentabilidad, ya sea de los productos, servicios, clientes, también la información estratégica sobre tal vez oportunidades de mercado, amenazas, competencias, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que el nivel de información depende mucho del nivel de gestión también. Las funciones de la información de la contabilidad de gestión, estuvimos viendo que se resume en dos grandes funciones. Primeramente, determinar los costos y en segundo lugar, control, ¿sí? El control puede ser tanto operativo como el control de gestión. Cuando hablamos de determinación de costos, se refiere a la medición y registro o imputación de los costos de los recursos que ya se han utilizado dentro de la estructura, independientemente sea para producir un producto o un servicio, para comercializarlo o para entregarlo a los clientes. Cuando estamos hablando de control tanto operativo y de gestión, nos está permitiendo, le permite a los gerentes, empleados, contar con una retroalimentación, el feedback que estuvimos viendo acerca de la calidad, la puntualidad y la eficiencia de las tareas que están desarrollando, así como también el desempeño de cada individuo de acuerdo al área en el cual se está desarrollando o desempeñando y también de toda la unidad operativa. Y cuando estuvimos viendo de control, concepto de contabilidad de gestión, vimos que hay conceptos grandes que sí o sí hay que aprender bien, bien. Y con esto voy a concluir las características de la contabilidad de gestión. Uso interno, ¿por qué? Pues está orientado a personas que están relacionadas con la gestión de la empresa. No está sujeta a reglas justamente porque es de uso interno. Está dirigida a todos los niveles de la gestión, desde el más bajo nivel hasta el más alto de la estructura. Tiene una orientación futura, por eso también siempre ese informe tiene que tratar de ser lo más exacto, creíble y confiable para poder reducir la incertidumbre en cuanto a esa gestión. Y las fuentes de información de la contabilidad de gestión son múltiples y ya estuvimos viendo que pueden ser datos cualitativos como cuantitativos y pueden provenir o son provenientes de fuentes tanto internas como fuentes externas a la empresa. Y hasta aquí quedamos por esta noche y yo no sé si hay algo que ustedes quieran aclarar antes de seguir. Ya tenemos habilitado nuestro chat. Nuestro horario empieza a 18 horas hasta las 20 horas. Me recomendaron la gente de la facultad usar el recurso de chat 17, a ver un poquitito, 17:50, ahí terminar la clase y dar este tiempo de 10 minutitos para el recurso del chat por si tengan alguna duda o alguna consulta.
También tienen la opción de foro, por ahí ustedes van a ir a leer, van a ir a analizar el material y pueden escribirnos ahí sin ningún inconveniente en otro horario, en otro momento. Y de mi parte es todo por esta noche. No sé de parte de ustedes qué tal estamos. Todo bien, profe. De mi parte está todo bien. Se entiende. Hasta el ¿Podrían momento. activar sus cámaras, por favor? Quiero verles para conocerles. A ver un poquitito. Aquí tengo Diana, Ángel, Lucas, Andrea. Vos sos Ana, ¿verdad? Sandra y María. Se llama María. Se llama María. A ver, a ver. María Graciela dice. ¿Cómo estás, Diana? ¿Podés activar tu micrófono, por favor, Diana? Ángel, ¿cómo estás, campeón? Mamá. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelente, excelente. A ver, Diana me dice que está sin cámara. A ver un poquito. No, no es Diana. ¿Hay alguna duda? Sandra, ¿cómo estás, hija? Hola, profe, muy bien. Ana, ¿cómo estamos? Bien, bien, profe. ¿Qué les Gracias. pareció nuestra materia? Tengo entendido que es la primera vez que están desarrollando. ¿Qué les pareció? ¿Qué sugerencias me dan? Yo les escucho, quiero trabajar con ustedes de manera coordinada, armónica. Mi objetivo es que aprendan la materia y no solo que aprendan, que usen en el día a día, porque es muy importante. Aquí se van a dar cuenta que ustedes pueden calcular hasta el punto de la empanadita que están comiendo el día. Quiero escucharles un poquitito antes de que termine nuestro tiempo. Hola, profe. De mi parte, todo bien. Tu clase estuvo muy bien explicado y pero se nota que va a ser muy extenso. Sí. Sí, contabilidad y gestión es una materia bastante extensa y conste que les comento, el programa de ustedes tiene 7 unidades nada más, parte teórica. O sea que 6 unidades porque una unidad me pide casos prácticos. Y ahí acorta mucho lo que es contabilidad de gestión. Yo soy docente de gestión de hace más de 22 años y generalmente solemos tener 14 o 15 unidades teóricas y generalmente yo suelo desarrollar en el año 40, 50 ejercitarios. Pero con ustedes voy a ir eligiendo los ejercitarios porque es semestral y también me gusta mucho el enfoque del programa de ustedes. Sí, van a aprender muchísimo, pero sí les recomiendo, ya se estuvieron dando cuenta, es bastante extenso y léanlo con tiempo. Ahí yo ya les alcé en la plataforma el material, el libro propiamente dicho, el PowerPoint, si es que les va a ayudar en algo, también les puedo alzar en la plataforma para que ustedes puedan tener de ayuda para servirles. Pero lean con tiempo, por favor, y no lo dejen para última hora, porque a medida que vamos desarrollando los contenidos, ya nos vamos a ir refiriendo a los términos técnicos. Y si ustedes no saben la base, entonces va a ser un poco difícil poder interpretar los términos técnicos para el desarrollo de los casos prácticos y para poder aplicarlo en el día a día. Entonces les recomiendo que lean, por favor, con tiempo. ¿Algo más, campeón? Ángel. No, nada, profe, entiendo todo. ¿Les gusta esta metodología del desarrollo con el PowerPoint o vamos a hacer de esta manera, eh, así como estamos hablando ahora también? Yo puedo desarrollar la clase sin problema, les puedo estar mirando, ustedes me miran, hablamos, interactuamos o quieren que les proyecte en PowerPoint así como estuvimos haciendo hoy. Estaría súper, profe, así como estaba haciendo hoy, para que podamos acompañar también en tu clase.
¿Están todos de acuerdo con lo que dice la compañera Ana? Hola. ¿Están de acuerdo con el desarrollo con PowerPoint? De mi parte, sí. Sí, profe. Perfecto. Está Ana, bien, profe. tercera. Ok, perfecto. Y bueno, si hay algo que quieran aclarar más, estoy a sus órdenes. Dale, profe, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Gracias, Los profe. materiales, miren por favor, tenemos dos videitos. No Gracias, sé profe. quién me escribió en el... ¿Quién me escribió hoy? Preguntando sobre los dos videitos que ya estuve alzando en el grupo. Graciela, ¿dónde está Graciela? A ver, ¿quién es Graciela? ¿Está ahí Graciela o no está? Perfecto, la compañera Graciela me escribió en mi WhatsApp hace rato antes de iniciar las clases y me dijo, profe, vamos a tener clase porque he visto que ya alzaste dos videitos en la plataforma. Un primer videito es para presentar la materia y para presentarme como docente. Es un videito de 1 minuto y algo. Y el otro videito es para que ustedes puedan tener un video animado en relación a la gestión de empresas. Va a tener un panorama. No es un video ya de desarrollo de contenido, sino más bien son unos videos introductorios. El texto ya lo tienen y de mi parte es todo por esta noche. Muy conocerles. Por favor, no duden en escribirme, no duden en decirme, profe, no estoy entendiendo, no me está gustando esto, vamos a mejorar, sugiero esto. Yo estoy abierta para poder ayudarles y que ustedes puedan aprender bien la materia, ¿está? Está bien, profe, gracias. Perfecto. Que Dios les bendiga entonces y nos vemos puntualmente la semana que viene, el jueves 18 horas. Bendiciones. Buenas noches, profe. Gracias, Buenas gracias. Chao, chao.